Este cuadro pertenece a un pintor francés que vino a la corte de Madrid para trabajar al servicio de Felipe V. Estuvo durante 15 años y pintó temas religiosos, retratos y paisajes. En los paisajes brilla con un, diríamos, éxito especial porque presenta un lenguaje muy audaz, un lenguaje mucho más avanzado que muchos artistas de su tiempo, tanto que si esta pintura, que tiene por tema el monasterio del Escorial y pertenece a una serie de vistas de los sitios reales, la encontrásemos colocada en una exposición que tratase de la pintura francesa 100 años posterior o 130 años posterior, por ejemplo, inscrita dentro del mundo de Corot, no nos extrañaría en absoluto, porque el lenguaje que tiene es extraordinariamente moderno. Esa es una de las señas distintivas del maestro. Trabajó durante 15 años, pero llegó como retratista en un principio, aunque no gustó, porque traía un estilo quizá un tanto anticuado. Se había formado en Roma y posteriormente en París, y cuando llegó a la corte de Madrid, el monarca buscaba un pintor que pudiera llevar al lienzo toda la pompa y majestuosidad de su imagen y de la familia real. Pero a la larga se prefirió otro maestro más avanzado y más amigo de presentaciones con magnificencia y espectacularidad. Miquel-Ange quedó relegado al servicio de la corte pintando escenas de la vida popular, ambientes en los que aparecen fiestas y distracciones y sobre todo imágenes de los lugares donde transcurría la vida de la corte. En este caso, el Palacio del Escorial, puesto que allí residía la corte, es el gran monasterio que había sido fundado por Felipe II, y de ahí que tenga un monje en primer plano. Es una vista tomada con cierta elevación, lo que permite dar una imagen bastante completa del monasterio y del lugar donde se encuentra dentro de lo que es el ámbito de la submeseta sur de la península ibérica. Es una pintura que, aun teniendo una vocación topográfica, pasa a poseer un espíritu estético extraordinariamente elegante por lo sencillo y adecuado que está a su función. Los colores están muy bien ajustados porque son los colores habituales que se pueden apreciar en el campo circundante. La figura del monje nos recuerda que era la orden jerónima la que en ese momento disponía de todo el monasterio, tal y como había decidido Felipe II desde su fundación. Hoy en día esta zona se ha alterado mucho porque la población de San Lorenzo del Escorial ha crecido bastante y además en el entorno del monasterio se fueron haciendo bastantes construcciones adecuadas al mismo espíritu, pero indudablemente más avanzadas porque fueron creadas en el siglo XVIII. Este tipo de arquitectura, con grandes chapiteles que rematan las torres, es un tipo de arquitectura que se trajo de las tierras de Flandes y que luego prosperó en la corte madrileña, con lo cual la primera fase del siglo XVII está determinada por el ejemplo del Escorial. Por tanto, esta obra es una constatación dentro de un tamaño bastante reducido de lo que es una de estas piezas que parecen extraídas del gabinete de un coleccionista y que formaban parte de series de los sitios reales.